Clasificación de los cuentos folclóricos en Rusia. Vladimir Prop. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Clasificación de cuentos folclóricos ATU. Arne Thompson Utter. El sistema Arne Thompson Utter o ATU por su sigla, es un sistema de clasificación de cuentos folclóricos, resultado de revisiones y expansiones por parte de grupos internacionales de académicos. 1910, primera clasificación por el folclorista finlandés Antti Arne. 1928, revisión y ampliación por el folclorista estadounidense Steve Thompson. 1961. La versión revisada pasa a llamarse Arne Thompson, AT. 2004. El folclorista alemán Hans Hutter realiza una nueva revisión, dando lugar al nombre del catálogo actual, ATU. Arne defendía la existencia de un arquetipo por cada cuento tipo, forma primigenia de versiones posteriores, 1910. Vladimir Prop, folclorista ruso, en 1928 objetó esta clasificación y dijo: no se puede determinar dónde termina un tema y empieza otro. Andreev, folclorista ruso, en 1929 tradujo el sistema Arne al ruso, agregándole material de Rusia. Carlos González Sanz, folclorista y filólogo de Aragón, España, en 1996 afirmó que el sistema Arne Thompson no define las subdivisiones según un criterio unificador. Thompson expone 3 clases de motivos en 1961. Los personajes, los elementos que ayudan al desarrollo de la historia, tales como objetos mágicos, creencias, etc., y los incidentes aislados. Utter continuó con la clasificación de Arne y Thompson en el 2004, de ahí el nombre actual ATU. Este sistema ATU consta de los siguientes grupos de cuentos: folclóricos comunes, de animales, de humor y los no clasificados. Vladimir Prop fue un antropólogo, etnólogo y lingüista ruso que analizó los componentes básicos de los cuentos populares rusos. Luego de revisar más de 100 cuentos, listó una serie de elementos constantes. Las funciones de Prop son una serie de 31 puntos recurrentes en todos los cuentos folclóricos. A veces no aparecen todos estos puntos, pero su función permanece y el orden es el mismo. Publicó su análisis en Morfología del cuento, en ruso, en 1928. Estas 31 funciones están agrupadas en 7 esferas: el agresor, el donante, que da el objeto mágico al héroe, el auxiliar, que es el que ayuda al héroe, la princesa y el padre, el ordenante, el héroe y el antagonista. Partiendo de la definición de función, Prop propone 4 tesis fundamentales. Los elementos constantes, permanentes del cuento, son las funciones de los personajes, sean cuales fueren estos personajes y sea cual sea la manera en que cumplen esas funciones. Las funciones son las partes constitutivas fundamentales del cuento. Segundo, el número de funciones que incluye el cuento maravilloso es limitado.
Tercero, la sucesión de las funciones es siempre idéntica. Todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo que concierne a su estructura. Funciones de prop. 1. Alejamiento. Uno de los miembros de la familia se aleja. 2. Prohibición. Recae una prohibición sobre el héroe. 3. Transgresión. La prohibición es transgredida. 4. Conocimiento. El antagonista entra en contacto con el héroe. 5. Información. El antagonista recibe información sobre la víctima. 6. Engaño. El antagonista engaña al héroe para apoderarse de él o de sus bienes. 7. Complicidad. La víctima es engañada y ayuda así a su agresor a su pesar. 8. Fechoría. El antagonista causa algún perjuicio a uno de los miembros de la familia. 9. Mediación. La fechoría es hecha pública. Se le formula al héroe una petición u orden. Se le permite o se le obliga a marchar. 10. Aceptación. El héroe decide partir. 11. Partida. El héroe se marcha. 12. Prueba. El donante somete al héroe a una prueba que le prepara para la recepción de una ayuda mágica. 13. Reacción del héroe. El héroe supera o falla la prueba. 14. Regalo. El héroe recibe un objeto mágico. 15. Viaje. El héroe es conducido a otro reino donde se halla el objeto de su búsqueda. 16. Lucha. El héroe y su antagonista se enfrentan en combate directo. 17. Marca. El héroe queda marcado. 18. Victoria. El héroe derrota al antagonista. 19. Enmienda. La fechoría inicial es reparada. 20. Regreso. El héroe vuelve a casa. 21. Persecución. El héroe es perseguido. 22. Socorro. El héroe es auxiliado. 23. Regreso de incógnito. El héroe regresa a su casa o a otro reino sin ser reconocido. 24. Fingimiento. Un falso héroe reivindica los logros que no le corresponden. 25. Tarea difícil. Se propone al héroe una difícil misión. 26. Cumplimiento. El héroe lleva a cabo la difícil misión. 27. Reconocimiento. El héroe es reconocido. 28. Desenmascaramiento. El falso queda en evidencia. 29. Transfiguración. El héroe recibe una nueva apariencia. 30. Castigo. El antagonista es castigado. 31. Boda. El héroe se casa y asciende al trono. Las raíces históricas del cuento, de 1946, por Vladimir Prop. Primera edición en castellano, 1974. Séptima edición en castellano, 2008. Este texto explica temas y hechos recurrentes en los cuentos. Leeré los títulos y subtítulos del índice y mencionaré algún contenido que pueda ampliar el tema de dicho capítulo. Índice. Capítulo 1. Premisas sobre los relatos. Capítulo 2. La trama. Los niños en la cárcel. La separación, la reclusión, motivación de la reclusión. La desventura y la reacción. El aprovechamiento del héroe que parte. Capítulo 3. El bosque misterioso. Magia, el rito de iniciación, comida y bebida, prueba del sueño, los niños expulsados del hogar y llevados al bosque, el rapto de los niños, la locura, la muerte temporal. Capítulo 4. La gran casa. La cofradía del bosque, la cabaña, amor y psiquis, los donantes de ultratumba, los donantes ayudantes,
prisioneros y deudores redimidos. Capítulo 5, los dones encantados, el ayudante encantado, el héroe transformado, el objeto encantado, objetos que sirven para invocar a los espíritus, la varita, las muñecas. Capítulo 6, el traslado. Capítulo 7, en el río de fuego, la serpiente en el cuento maravilloso, la serpiente engullidora, el héroe en el tonel, la navecilla transportadora, la serpiente raptora, el rapto en los mitos, la serpiente acuática, los mitos, la serpiente y el reino de los muertos, Cerbero, el perro monstruo de 3 cabezas que guardaba la puerta del inframundo en la mitología griega, la psicóstasis, que se refiere al acto de valoración de un alma mediante su pesaje. Psicóstasis. La conexión entre la serpiente y el nacimiento. Capítulo 8. Más allá de las tierras lejanas. El reino lejano en el cuento, la conexión con el sol, el otro mundo, formas primitivas del mundo de allá, el reino solar, la antigüedad clásica. Capítulo 9. La esposa, el sello de la princesa, las mujeres difíciles, el ambiente, las empresas difíciles, empresas como respuesta a la petición de matrimonio, empresas impuestas por la princesa huida y encontrada, empresas impuestas por la princesa raptada por falsos héroes. Contenido de las empresas: el palacio, el jardín, el puente, las competiciones, reconocer a la persona buscada, la subida del héroe al trono, la opinión de James George Frazer sobre la sucesión del rey, los oráculos, la fuga mágica, la fuga con transformaciones, huida y persecución con transformaciones sucesivas. Y capítulo 10, el cuento maravilloso como conjunto, el cuento como género. Fin.